Reciban nuestro saludo en la sexta actividad orientadora de la asignatura Clínica 1. Continuamos con el estudio semiológico del sistema respiratorio. Hoy nos ocuparemos de dos grandes síndromes respiratorios, los síndromes bronquiales y los síndromes parenquimatosos. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de relacionar los síntomas y signos del sistema respiratorio y otros sistemas con síndromes bronquiales y parenquimatosos, teniendo en cuenta la sindromología y la sindromogénesis, seleccionar los resultados de los exámenes imagenológicos, funcionales, endoscópicos, microbiológicos, anatomopatológicos y de laboratorio clínico, generales y específicos en estos síndromes. Las características semiológicas o semiografía, el semiodiagnóstico, la semiotecnia de cada uno de los síntomas y signos respiratorios te permitirán un pensamiento integrador en síndromes en este sistema, lo que unido a una buena selección e interpretación de los exámenes diagnósticos te conducirán al diagnóstico con exactitud, siguiendo el método clínico. Es de destacar que la riqueza semiológica de los síntomas y signos en este sistema no podrá ser sustituido por la tecnología, la que es necesaria y de gran valor si sabemos seleccionarla e interpretarla. El estudio de los grandes síndromes respiratorios es atrayente para los estudiantes y motivante para los profesores. Podrás encontrar la mayor parte de los síntomas y signos en tu comunidad, en el consultorio y en los centros de asistencia médica en general, en cualquier edad, de presentación aguda o crónica, acompañada de otras enfermedades o de presentación única, algunas ruidosas como el asma y otras solapadas como un cáncer de pulmón. Pueden ser causa de descompensación de enfermedades cardiovasculares, endocrinas, entre otras. Pueden aparecer como complicaciones durante el encamamiento, estados postquirúrgicos, enfermedades cardiovasculares. Están presentes frecuentemente en tu práctica futura como médico integral comunitario, por lo que tendrás que aplicar la técnica del interrogatorio y realizar un adecuado examen físico de este sistema sistemáticamente. Se describen grandes síndromes respiratorios: los síndromes bronquiales, los síndromes parenquimatosos o pulmonares, los síndromes pleurales, el síndrome mediastinal o mediastínico, el síndrome de insuficiencia respiratoria y el síndrome de distrés respiratorio agudo. Hoy nos dedicaremos a los síndromes bronquiales y parenquimatosos. Los síndromes bronquiales comprenden el síndrome bronquítico agudo y crónico, las llamadas bronquitis aguda y crónica, el síndrome obstructivo bronquial agudo y crónico, el asma bronquial dentro de los obstructivos con personalidad propia y el síndrome bronquiectásico. El síndrome bronquiectásico fue descrito por la ENET y constituye otro de los aportes de este prestigioso médico francés de la medicina del siglo XVIII y XIX. Tres son las principales contribuciones de la ENET: la invención del estetoscopio, la delimitación de cuadros semiológicos de enfermedades cardíacas y pulmonares y la descripción de numerosas lesiones anatomopatológicas. Dentro de sus excelentes descripciones, las bronquiectasias, el enfisema pulmonar, el edema e infarto pulmonares, la tuberculosis pulmonar y el compromiso tuberculoso de otros órganos, entre otras, lo que le hace ser merecedor de uno de los grandes de la época. ¿Qué
¿Qué se entiende por bronquiectasia? La bronquiectasia es la dilatación irreversible de uno o varios bronquios a consecuencia de lesiones en la pared bronquial. Es en sí un síndrome anátomo-clínico. La causa más importante lo constituyen las infecciones asociadas o no a factores genéticos y otros que facilitan las mismas, como exposición a tóxicos, fibrosis quística, deficiencia de inmunoglobulinas, neoplasias y enfermedades granulomatosas. Su clasificación tiene base en la broncografía y por su forma pueden ser cilíndricas o fusiformes, quísticas o saculares y mixtas. Independientemente del tipo, las lesiones en la pared son las mismas. Afecta a los bronquios medianos, aunque puede extenderse a regiones periféricas. Se localiza fundamentalmente en los lóbulos inferiores o afectan todo el pulmón, recibiendo el nombre de pulmón empanal de abejas. La sindromogénesis se explica como consecuencia de diversos procesos que lesionan la pared bronquial al interferir con sus defensas, ya sea de forma directa o indirecta. La lesión puede ser difusa o manifestarse solamente en un área o localizada. En las bronquiectasias se encuentran áreas de la pared bronquial destruidas y crónicamente inflamadas. Las células ciliadas están también dañadas o destruidas y la producción de mucosidad está aumentada, por lo que sus síntomas están en relación a estos procesos. Los síntomas pueden iniciarse desde la infancia o en la adolescencia como episodios catarrales o bronquitis. La expectoración es el síntoma predominantemente abundante y alcanza el volumen de hasta 300 mililitros diarios. Puede ser verdosa, fétida y a veces purulenta. La tos matinal es persistente y a veces seca. La hemoptisis es variable. Puede ser un signo en el caso de las bronquiectasias secas que asientan en los lóbulos superiores. La fiebre se presenta en casos de infecciones añadidas. El examen físico no tiene signos semiológicos distintivos del síndrome. Fundamentalmente encontramos a la auscultación en los lóbulos inferiores, la presencia de estertores húmedos que no desaparecen con la tos. En ocasiones se escucha sibilancia por obstrucción bronquial, así como ligera matidez a la percusión en la zona afectada. El estudio por excelencia para el diagnóstico es el examen contrastado del árbol bronquial, denominado broncografía. La imagen radiológica evidenciará el tipo de bronquiectasia. Las cilíndricas o fusiformes serán imágenes areolares, radiotransparentes, en forma de cilindro, localizadas casi siempre en las bases pulmonares, aunque se pueden ver en los lóbulos superiores cuando la causa es la tuberculosis. Las imágenes quísticas son anulares, radiotransparentes y presentan nivel hidroaéreo si contienen líquido por haberse infestado. Los estudios de laboratorio clínico revelan las siguientes alteraciones analíticas. El hemograma muestra leucocitosis neutrofílica si existe la presencia de un agente bacteriano en caso de estar la bronquiectasia infectada. La velocidad de sedimentación globular se encuentra acelerada en dependencia de la etiología que genera este síndrome. Continuamos con el estudio del síndrome de asma bronquial.
Estamos seguros que en la práctica médica en tu comunidad o dentro de tu propia familia has estado en contacto con un paciente en crisis de asma bronquial. ¿Qué signos te han llamado la atención de su aspecto general? ¿Cuáles son los signos más sobresalientes? ¿Has escuchado su respiración ruidosa? En realidad, tienen características especiales, tanto desde el punto de vista clínico como de su evolución. Se presenta en edades tempranas y en los adultos. Su presentación es de forma súbita y o precedida de tos. Su evolución requiere de la atención del médico, ya que demanda tratamiento inmediato y enérgico. Su sindromogénesis es compleja y se describen fenómenos que interaccionan, en los que intervienen células que participan en la inflamación, como los neutrófilos, eosinófilos, macrófagos y linfocitos T, mediadores y células epiteliales. La hiperreactividad bronquial tiene origen multifactorial a nivel de la mucosa. El edema, la hipersecreción de moco y el espasmo de la musculatura a este nivel conlleva a una obstrucción bronquial generalizada, que puede ser ligera, moderada o severa, y explican el cuadro clínico de este síndrome. Se deben diferenciar dos tipos de respuesta, la inmediata y la tardía. Debes profundizar en tu libro de texto y en el tema de medicina interna de Roca, tomo 1. En la etiopatogenia se invocan varios factores: hereditarios, infecciosos, antecedentes de atopia, y ninguno aislado por sí solo explica este fenómeno. Cuando se debe a infecciones, se le denomina asma no atópica. Las sustancias que pueden desencadenar una crisis de asma se denominan alergenos. Estos pueden ser contactantes, inhalantes, ingestantes, siendo los inhalantes los más relacionados a este síndrome. Entre ellos se señalan los pelos de animales, el polvo y los hongos ambientales, entre otros. Un interrogatorio cuidadoso puede ayudarte, y cuando no se identifique, se puede pensar en etiología infecciosa como rinitis y sinusitis, entre otras. Si has visto un asmático, recordarás lo siguiente: el paciente muestra una actitud que puede variar desde sentado, de pie o en ortopnea, tratando de respirar con más facilidad, actuando los músculos respiratorios auxiliares. Su síntoma capital es la disnea y está precedida de pródromos como el cosquilleo nasal, faringio, lagrimeo, tos seca, estornudos, irritabilidad, que anuncian al paciente de su crisis. La tos es molesta, con expectoración escasa, viscosa, adherente, de color blanco nacarado, la que se hace fluida al ceder la crisis. Si observas la disnea, es una bradipnea de tipo expiratoria. Te reafirmamos que es expiratoria. Al asmático no le falta el aire, sino que no puede expeler el aire atrapado en sus alvéolos, por lo que semeja un tórax en inspiración. Puede existir el signo de tiraje en dependencia del grado de disnea. El paciente puede estar sudoroso, mostrar ansiedad en dependencia de las horas de evolución de la crisis. Revisa este en tu libro de texto y en el software respiratorio de tu CD. Al examen físico se encuentran las siguientes alteraciones. A la palpación constatarás que hay una disminución de la expansibilidad torácica y estertores secos palpables. Las vibraciones vocales se encuentran normales
o disminuidas. A la percusión encontrarás sonoridad normal o ligera hipersonoridad. A la auscultación, la presencia de estertores roncos y sibilantes, diseminados que pueden ser audibles a distancia. Pueden aparecer subcrepitantes al final de la crisis. Todos estos elementos semiográficos de los síndromes podrás encontrarlos en la práctica médica diaria. La imagen radiográfica de tórax que te estamos mostrando pertenece a un paciente que presenta una crisis aguda de asma bronquial, donde se aprecia el atrapamiento de aire que se revela por una transparencia aumentada por insuflación pulmonar, lo cual hace descender los hemidiafragmas y puede aumentar los espacios intercostales, provocando la horizontalidad de las costillas. Si la elasticidad pulmonar está conservada, al desaparecer la obstrucción bronquial, la radiografía es normal. No ocurre así cuando hay daño de la pared alveolar, pues permanece la insuflación pulmonar persistiendo el enfisema. Las evidencias de laboratorio clínico son la presencia de eosinofilia, tanto en el recuento diferencial que describe el hemograma como en el conteo absoluto de eosinófilos. El examen citoquímico del esputo revela la presencia de cristales de Charcot-Leyden y espirilos de Kurzman característicos del asma bronquial. La hemogasometría arterial muestra alteraciones en las concentraciones de oxígeno y CO2 en caso de existir insuficiencia respiratoria aguda durante una crisis de asma bronquial. Estudia y profundiza estos contenidos en el software de Clínica 1. Hasta aquí hemos presentado las características semiológicas de los síndromes bronquiales. Insistimos en los elementos más característicos desde el punto de vista de la semiografía, su síndromogénesis y su síndromo diagnóstico de las bronquiectasias y el asma bronquial. Debes profundizarlo de forma teórica y observa en la práctica todos estos síntomas y signos, apoyándote también en los software de tu CD. Los síndromes obstructivo bronquial y bronquítico agudo y crónico lo estudiarás durante el trabajo independiente. Continuando el estudio de los grandes síndromes respiratorios, pasaremos a abordar los síndromes en que prevalece el componente parenquimatoso. Ellos son los pulmonares y comprenden el síndrome enfisematoso, el síndrome de condensación inflamatoria, el síndrome de condensación atelectásica, el síndrome de condensación tumoral y el síndrome cavitario. Todos de interés en la práctica. Debes revisarlos de forma teórica en tu libro de texto. Sus características semiológicas los distinguen y en la práctica muchas veces se combinan entre sí o con los síndromes bronquiales. Para mayor facilidad, los estudiamos por separado. El enfisema pulmonar o síndrome enfisematoso se denominan indistintamente en la práctica y se define por criterios anatomopatológicos. Se presentan frecuentemente secundarios a un síndrome de obstrucción bronquial y se deben a una dilatación alveolar con disminución de la elasticidad pulmonar, con agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquio terminal. La sindromogénesis de este síndrome se debe a una ruptura de paredes alveolares, fundiéndose con otros,
formando bulas de paredes finas que tienen en su interior aire atrapado. También aparece el hábito de fumar entre los factores predisponentes. Su síntoma principal lo constituye la disnea, la que puede ser parte de los antecedentes como disnea de esfuerzo. La tos no es frecuente. Puede aparecer cianosis en pacientes de larga evolución de la enfermedad. Al examen físico encontrarás en el examen físico general un individuo delgado, tipo asténico, con facies rosada, policneico, de expiración prolongada, por lo que es llamado soplador rosado. Al examen físico del sistema respiratorio hallarás a la inspección tórax en tonel ya conocido por ustedes, a la palpación movimientos expansivos disminuidos y vibraciones vocales disminuidas, a la percusión hipersonoridad y a la auscultación el murmullo vesicular disminuido. Pueden aparecer estertores húmedos si se asocian a infecciones respiratorias. El enfisema pulmonar o pérdida de la elasticidad pulmonar conlleva a la distensión del parénquima pulmonar y se observa radiotransparencia aumentada con presencia de retículo pulmonar, descenso de ambos hemidiafragmas, ensanchamiento de los espacios intercostales, horizontalidad de los arcos costales y el corazón en péndulo o en gota. Cuando la elasticidad pulmonar se pierde totalmente, las paredes alveolares se rompen, creando nuevos espacios muertos en el parénquima, denominados bulas de enfisema. Las principales evidencias que muestra el laboratorio clínico en el síndrome enfisematoso son la policitemia o cifras de hemoglobina y hematocrito elevados debido a la hipoxemia crónica. La velocidad de sedimentación globular se encuentra disminuida por la hiperviscosidad sanguínea causada por la policitemia. Se acelera cuando existe infección respiratoria sobreañadida. En la gasometría arterial se encuentra hipoxemia e hipercapnia crónicas que evidencian la existencia de acidosis respiratoria crónica, signo característico que apoya el diagnóstico de este síndrome en los pacientes afectados. Profundiza estos contenidos en el software Clínica 1. Las neumonías son enfermedades frecuentes en la consulta médica, tanto en jóvenes como en niños, pero constituye un problema de salud de los más frecuentes en el adulto mayor, reportándose como la quinta causa de muerte en todas las edades. Se conoce como síndromes pulmonares el síndrome de condensación inflamatoria denominado como neumonía y bronconeumonía. Cuando la condensación es lobar, se le denomina condensación neumónica, y si la condensación es lobular o multifocal, es denominada condensación bronconeumónica. La sindromogénesis en este síndrome revela la presencia de material exudativo a nivel de los alvéolos como resultado de un proceso inflamatorio, lo que puede ser localizado o lobar o neumonía y diseminado o bronconeumonía. La etiología reporta gérmenes más frecuentes como es el neumococo o Streptococcus pneumoniae y otros menos frecuentes como son la Klebsiella, el Staphylococcus, el Streptococcus, el Haemophilus influenzae, los virus y los hongos. Dependiendo de su lugar de adquisición, estas pueden ser intrahospitalarias o extrahospitalarias y entonces varía el germen causal. Estos gérmenes patógenos son ya conocidos de la asignatura Morfofisiopatología humana. El
el reconocimiento de este síndrome tiene un componente clínico, imagenológico y humoral. En la sindromografía se distinguen la fiebre, que tiende a ser alta acompañada de escalofríos. El dolor torácico es característico y se describe como punta de costado, que ya conocen sus características semiográficas estudiadas durante la semana anterior. La tos es seca al inicio de la sintomatología y se hace productiva con expectoración purulenta. Posteriormente llega a tomar un color herrumbroso por la presencia de sangre hasta ser francamente montoica. Estos síntomas varían con la edad, las condiciones socioeconómicas, las enfermedades concomitantes del paciente, la extensión y profundidad de las lesiones y el agente etiológico. El examen físico exhaustivo, solo después de un interrogatorio detallado de un paciente portador de este síndrome, brindará información de inestimable valor diagnóstico. Al examen físico general, el paciente puede estar decaído en el lecho, con facies febril o presencia de herpes labial, característica de la infección por neumococos. En el examen físico del sistema respiratorio hallarás a la infección disminución de la movilidad del lado afectado y la presencia de respiración antálgica por el dolor. A la palpación, aumento de las vibraciones vocales. A la percusión, solo la realizarás si no presenta sangramiento o hemoptisis el paciente y puedes encontrar zona de matidez. Y en la auscultación, la presencia de estertores húmedos crepitantes y subcrepitantes, la pectoriloquia áfona y la presencia de soplo tubario. Profundiza estas características semiológicas en tu libro de texto y revisa los ejercicios que aparecen en el software de respiratorio de tu CD, lo que te ayudará a la preparación para la discusión del caso clínico de la semana. Los datos obtenidos anteriormente mediante el interrogatorio del examen físico conducen a realizar exámenes diagnósticos que corroboren el síndrome de condensación. Las radiografías continúan siendo en este sentido lo más significativo. Cuando el alvéolo se inflama y se llena de líquido por procesos infecciosos, se apreciarán radiopacidades de distintas densidades, de acuerdo al número de alvéolos afectados. Entonces tendremos las neumonías que se localizan en un solo pulmón. La radiopacidad puede limitarse a un segmento o lóbulo y tomar diferentes formas. Puede ser menos densa y constituir una imagen en velo, o ser de mayor densidad y observarse una imagen bien radiopaca de bordes difusos en la mayoría de los casos. Cuando la lesión es bilateral, se aprecian radiopacidades difusas que pueden adoptar forma de parches, como ocurre en las bronconeumonías. Cuando el aire se ve impedido de llegar a un segmento, lóbulo o pulmón, este se observará radiopaco, con atracción de la tráquea y el mediastino hacia el lado de la opacidad, ascenso del diafragma y estrechamiento de los espacios intercostales. Esto se denomina atelectasia pulmonar. Sus características semiológicas las profundizarás en tu libro de texto como parte de tu trabajo independiente. En el síndrome de condensación inflamatoria, el hemograma expresa leucocitosis de intensidad moderada a intensa. La especie leucocitaria aumentada depende del agente etiológico que ocasione la enfermedad. Si son bacterias y hongos, existirá neutrofilia. Si son virus, linfocitosis. Y si son parásitos, eosinofilia. La velocidad de sedimentación globular se acelera generalmente. El cultivo microbiológico del esputo evidencia la presencia de agentes causales
como bacterias, ejemplo, neumococo, Mycobacterium tuberculosis, así como otros agentes tales como los hongos. Estudia y profundiza estos contenidos en el software Clínica 1. Al terminar esta actividad, podemos concluir que los síntomas y signos se combinan en uno y otros síndromes de ese sistema, pero tienen características semiológicas distintivas que lo identifican. Todos los síndromes estudiados se presentan en la práctica médica diaria con menor o mayor frecuencia, siendo en las edades extremas los de mayor frecuencia. Algunos de ellos son crónicos, pero otros evolucionan por crisis, como es el caso del asma bronquial. La sistematización de la auscultación y la percusión definen en ocasiones un síndrome. Los síndromes de condensación parenquimatosa pueden presentarse aislados o acompañar a múltiples procesos. La radiografía de tórax es un examen de relevancia en el diagnóstico de los síndromes respiratorios, y los exámenes de laboratorio clínico y microbiológicos contribuyen a identificar la etiología de estos síndromes. La insuficiencia respiratoria es una situación clínica dramática para el paciente que la padece y para el médico que la atiende. En la próxima semana nos ocuparemos del estudio de este síndrome y de otros como el síndrome de interposición líquida y el síndrome mediastinal.